En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta a los Corintios. Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esta reflexión de Viernes Santo la he denominado escándalo para judíos, necedad para griegos y para mí. ¿Qué es la crucifixión? Y me atreví a hacer esta reflexión porque me he dado cuenta que para muchas personas, incluso para cristianos activos, hermanos de comunidad, pareciera que hoy día también la cruz nos parece algo del pasado, un recurso más bien conectado con alguna mentalidad cristiana medieval. Se cree que la crucifixión en sí es un acto como para rechazar, porque nos muestra a un Cristo derrotado, muerto, y nosotros preferimos tener más bien una conexión con el Cristo que nos da esperanza, con el resucitado. No en vano hay incluso iglesias, templos, donde prácticamente se ha desterrado al Cristo de las cruces. Vemos una cruz detrás del altar y una cruz sin Cristo, pero sí emerge la figura incluso del resucitado, de la imagen de Jesús resucitado sobre la cruz. Es como decir, preferimos al Cristo que está alegre, vivo, que al Cristo que está muerto. Y le restamos valor al hecho en sí de la crucifixión, del Cristo ahí humillado y crucificado. Y la mentalidad de la época actual también, donde el ser humano está invadido por muchas y muchas y muchas situaciones que lo aplastan, que lo colapsan, que lo estresan y que lo hace buscar naturalmente armonía, bienestar espiritual. La mirada, el enfoque en un Cristo que está derrotado, humillado y aplastado pareciera ser no muy alentadora. Entonces comenzamos a buscar ciertas imágenes que reemplacen esa tradicional creencia en la crucifixión. No dejamos de creer en la crucifixión. Hasta el momento no pareciera ser algo por lo menos masivo que los cristianos en masa, perdón, valga la redundancia, queramos renegar del hecho de la crucifixión. Pero sí, muchas veces le hacemos el quite porque preferimos eh, mostrar una imagen un poco más esperanzadora. Leía en una revista hace muchísimo tiempo atrás que hay personas que, en comparación con las otras religiones, por ejemplo, el hinduismo, que es una religión oriental y que posee muchas historias y muchas leyendas y también un conjunto de imágenes que parecieran mostrar más bien una vida armoniosa. Se ve a Krishna, ¿no es cierto?, tocando su flauta, a estos dioses que tienen hartas manos, ¿no es cierto?, y se les ve como alegres, vivos, reinantes, digamos. Eh, el Buda, que uno lo ve, bueno, lo ve meditando y lo ve en un estado de paz y tranquilidad, y eso se conecta mucho con la filosofía Zen también, los jardines con agüita, ¿no es cierto?, corriendo y la naturaleza y toda esta conexión con algún ambiente que me significa a mí convencerme de que tengo que tener paz. Es una situación donde naturalmente busco la paz y la paz la voy a encontrar donde yo sé, que porque mis sentidos van a encontrar paz. Escuchar música relajante, usar ciertos colores y ciertas flores, y uno empieza a recoger esta propuesta que nos dan otros pensamientos religiosos y otras ideologías de Oriente principalmente, y comenzamos a incorporarla en nuestra, incluso a integrarla en nuestra fe cristiana.
Y aparte de eso, eh, nos damos cuenta que la figura del Cristo crucificado tiene que ser superada. Pareciera que es una figura que tiene que ser superada para poder mostrar una cara más esperanzadora. Entonces, la corriente del cristiano contemporáneo es una corriente que busca, sin darnos cuenta, hacerle el quite a la cruz. Tuve una reflexión hace poco con algunos hermanos de otra comunidad eh, por el tema de la cuaresma. Entonces salió a la luz la posibilidad de hacer algún retiro de cuaresma, pero que más o menos significara o hablara de la experiencia dolorosa, que le hiciera, perdón, que le hiciera, que no incorporara esta experiencia como dolorosa, culposa, penitencial de la cuaresma, sino más bien mirarla con un enfoque armónico, un enfoque un poco más alegre, esperanzador. Y ahí yo me doy cuenta que efectivamente el cristiano de hoy quiere hacerle el quite a la cruz. Quiere buscar un Dios que ojalá responda a esta necesidad de tranquilidad espiritual y de paz que no sea igual que el mundo, que no sea lo mismo que el mundo, que me ofrece mucho dolor y mucho estrés. Yo no quiero ser pesimista, soy una persona de fe. Sin embargo, el mismo Cristo se presenta ante nosotros como alguien que si bien es cierto nos entrega la paz, no la entrega como la espera el mundo. O sea, él mismo dijo en la última cena, ¿no? La paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la paz, no como la que quiere el mundo. O sea, el mundo busca una paz sin lucha. El mundo busca una paz sin esfuerzo. El mundo busca una paz alejándose de la posibilidad de sufrir. ¿Te das cuenta? El principal argumento de la eutanasia, por ejemplo, hoy en día es precisamente es que hay que evitar que sufra. O del aborto. Es que debemos evitar que sufra. Uno se antepone a la posibilidad de que el otro va a sufrir. Uno presupone que el otro va a sufrir. Y debe existir una congruencia firme en creer que la providencia de Dios incluso actúa amorosamente en la experiencia del sufrimiento, por muy dolorosa que parezca. Entonces, me pongo a pensar si acaso realmente nosotros le estamos haciendo el quite a la cruz con estas propuestas más armoniosas. Para los judíos era un escándalo la cruz. La cruz es el principal signo de humillación de un condenado. Digamos, una tortura máxima. El crucificado era una persona humillada y este concepto judío del pecado y de la purificación, el crucificado tiene que haber sido visto como una persona de lo más bajo, ¿no? Y muy apartada, ¿no es cierto?, de la mirada de Dios. Un pecador que está pagando su culpa, ¿no? Y, y también existe esta mirada griega, ¿no? Los gentiles que consideran que es algo necio, que es algo tonto. Los griegos son muy, muy cercanos, bueno, la Grecia clásica era cercana a lo que era la racionalidad. Y al ser cercano a la racionalidad, ellos buscaban afanosamente la explicación racional de los fenómenos. Por lo tanto, que llegara un judío, un predicador, a decirles la cruz, el crucificado, el resucitado, eso era necio. ¿De qué está hablando este? Es algo tonto. ¿Cómo es posible que predique un Dios que está muerto, un Dios que está... Y fíjate tú que los primeros cristianos también
durante varios siglos prefirieron otros signos para recordar la experiencia de fe. La experiencia cristiana de los primeros siglos estaba reducida a imágenes que no, que no incorporaban la cruz o la crucifixión. Ellos, por ejemplo, estaba el ictus, ¿no es cierto? El pececito, el buen pastor, cuando se pintaban en las catacumbas. Pero no estaba, la cruz no era recurrente hablar sobre la crucifixión. Y eso pasaba porque es cierto, o sea, la cruz era alguna experiencia bastante, bastante fuerte, ¿no? Para poder dar a entender a un Dios, dolorosa. Sin embargo, los primeros cristianos sufrieron el martirio igual. Quizá no había necesidad para ellos recordarles la cruz, porque la estaban viviendo y sufriendo más que nosotros actualmente, ¿no? Entonces, está esta experiencia de cruz, pero nosotros los cristianos queremos maquillarla hoy día. Queremos armonizarla, por así decirlo. Y en lo personal, yo tengo una reflexión sobre eso porque nosotros le damos cada vez más valor a lo sensitivo. Porque como la experiencia nuestra de trabajar, de dolernos en la experiencia cotidiana, de levantarnos tan temprano, trabajar todo el día, llegar cansados a la casa, y más encima estar mirando noticias que nos agobian, que nos deprimen, saber cómo está la situación económica, saber cómo está la situación en este caso, la pandemia del coronavirus, saber cómo está la situación de la iglesia, saber cómo está la política, saber cómo está el mundo, saber lo que se pueda venir, saber lo que se pueda no venir, saber cómo puede estar uno de nuestros hijos, saber cómo puede estar uno de nuestros padres, nuestros hermanos. O sea, experiencias dolorosas por todos lados que nosotros buscamos armonizar la experiencia religiosa. Eso es natural. Juan Pablo II consideraba que eso era muy natural del hombre, buscar esa paz. Y la encontramos tratamos de que Cristo, nuestro Cristo, sea precisamente lo que Pedro quería que fuera. Empezamos a parecernos a Pedro en ese sentido. Señor, pero por favor que no te pasen estas cosas, a ti no te puede pasar esto, no te puede pasar esto. ¿Cómo te va a pasar esto si no, tú no debes morir, Señor? Bueno, Cristo fue bastante duro en ese momento, le dijo, apártate de mí, Satanás, no mira las cosas como las mira Dios, sino como las miran los hombres. Y probablemente hoy día también nosotros, excitados por esta necesidad de satisfacer solamente aquello que nos dé tranquilidad en los sentidos, en lo sensorial, queremos armonizar la experiencia religiosa, hacerle quita a lo que llamamos penitencia, hacerle el quite a lo que llamamos la experiencia dolorosa de la fe. Buscamos hacerle el quite, buscamos sacarlo, buscamos echarlo afuera, buscamos evolucionar, porque la experiencia dolorosa pareciera ser del pasado, de una mirada cristiana pareciera ser superada, una mirada cristiana más bien superada. Hay gente que en la actualidad, por ejemplo, reniega de dogmas importantes de la escatología. O sea, hay gente que reniega del purgatorio y del infierno, por ejemplo. Cristianos, estoy hablando de teólogos, profesores de facultades de teología, sacerdotes. Y yo he conversado con ellos, y me imagino que ustedes también, y que probablemente algunos de ustedes en la casa también, reniegan del purgatorio y del infierno. A ese nivel elevan la misericordia divina que pasa por encima de su justicia, que donde no se manifiesta ningún respeto a la libertad humana. A esa libertad donde yo digo, yo elijo, decido por mi propia libertad rechazar a Dios. Y aún así me podría ir al cielo. Y también nuestra experiencia cristiana cotidiana, doméstica, está llena de estas incorporaciones que esta sociedad de la información ha hecho penetrar en nosotros de muchas frases y costumbres. Por ejemplo, esto de tirar globos, cuando muere alguien, tirar globos al cielo, por ejemplo. Entonces dice, pareciera ser un acto muy bonito. Entonces uno tiene que pensar en que cada acto que realiza el cristiano tiene que tener congruencia con nuestro ser cristiano.
porque por muy bonito que parezca un determinado acto, si no tiene congruencia con nuestro ser cristiano, ¿para qué lo vamos a incorporar en nuestra vida? Se supone que, como dice Pablo, no soy yo quien vive en mí, es Cristo que vive en mí. Y el Padre Hurtado decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, movernos como Cristo, pensar como Cristo. Y nos llenamos de estas experiencias más bien eh, con un rigor, con una esencia más bien artística, ¿no es cierto? Es como algo más artístico, más de espectáculo, ¿no es cierto? Entonces llenamos de globos y tiramos los globos al cielo. Y hay gente que hace más cosas, hay unos globitos como con, eh, con fuego adentro, con alguna vela, no sé cómo se hace, que los elevan al cielo buscando eso, la elevación. Y vuela alto, decimos cuando muere un ser querido. Vuela alto, papá. Entonces, está la excitación de los sentidos en favor de lo que me genere bienestar. Y el Cristo crucificado que yo veo en el templo, con heridas y desnudo y con la cabeza agachada, no cumple esas expectativas. Hay que transformarlo, decimos nosotros, hay que convertirlo, hay que armonizar un poco esto. Entonces, yo creo que en esa importante reflexión, o en ese acto, en esa tendencia, perdón, en esa tendencia a querer armonizar esta experiencia de la cruz, tenemos que realmente revisarnos qué está significando la crucifixión para mí actualmente. Les voy a compartir algunas reflexiones que he visto que suceden en torno al hecho de la crucifixión y que seguramente muchos de nosotros hemos incorporado también en nuestro pensamiento cotidiano respecto a esta realidad de la crucifixión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos es que la crucifixión es un hecho. La crucifixión ocurrió. No es una simbología, no es una leyenda, no es una fábula, ocurrió. Yo entiendo que puede existir cuestionamientos a la veracidad histórica de los hechos que ocurren en la Biblia. Por ejemplo, ¿existió o no existió Noé? ¿Existió o no existió Adán? ¿Existió o no existió ocurrió o no ocurrió el diluvio? ¿Fueron realmente 40 años los que Moisés anduvo en el desierto, siendo que los Google Maps de ahora permiten ver que la distancia entre Egipto e Israel son de 3 días, menos de 40 años? Entonces, hay verdad histórica en todos los hechos que relata la Biblia. Yo entiendo que puede haber ese cuestionamiento, pero la crucifixión como tal, como hecho, como hecho, ocurrió. Eso está en nuestro credo. Fue crucificado, muerto y sepultado. La crucifixión ocurrió, está profetizada, está anunciada por el mismo Jesucristo. Y, y después de la crucifixión, podemos ver el relato de Maús, ¿no es cierto? Se fueron hablando precisamente sobre lo que ocurrió. Y después los apóstoles comienzan a predicar y comienzan a predicar tanto dentro como fuera de Israel, de Jerusalén, comienzan a predicar a Cristo crucificado. Entonces existió la crucifixión, es un hecho, es una verdad de fe. Nosotros no podemos cuestionar si acaso existió o no existió. Es tan real como la existencia de Dios, es tan real como la virginidad de María, es tan real como, como que Cristo va a volver. Como dice la canción, es tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta y tan cierto como este canto lo puedes oír. O sea, la crucifixión es un hecho, está en el credo. No podemos renegar de qué pasó. Con todo lo que tiene. La película La Pasión de Cristo es una de las mejores propuestas cinematográficas, a mi juicio la mejor, que relata precisamente lo que dice la película, la pasión. Comienza con un Cristo sufriendo en Getsemaní,
y termina con el Cristo ya crucificado. Bueno, la escena final en realidad habla de la resurrección, pero si tú te fijas, no solamente insinúa la resurrección. Durante toda la película se habla de la crucifixión, de la pasión, del dolor, de los azotes. Bueno, la crucifixión fue así. Eso es lo más parecido a cómo fue la crucifixión. La pasión completa, digamos. Lo más parecido es eso, tortura, muerte. Fíjate que hay una reflexión súper bonita que se hace en los Vía Crucis, en Radio María, a veces ponen mucho Vía Crucis y hay unas reflexiones muy bonitas que tienen que ver con la, eh, con la crucifixión, con la agonía, perdón, de Getsemaní, y muestran a Cristo agonizando, sufriendo en Getsemaní, no por el dolor que le significaría atravesar la experiencia de cruz. O sea, nosotros pensamos que la agonía de Jesucristo se relaciona mucho, y aquí está esta experiencia de lo sensitivo que te decía recién, se relaciona mucho con eh, el dolor físico. O sea, el dolor de los azotes, el dolor de los clavos, el dolor de la agonía, el dolor de la muerte, ¿no es cierto? Pero fíjate tú que en Getsemaní, este relato del Vía Crucis, que hace esta reflexión en Radio María, es muy bonito. Está Jesús de rodillas, sudando sangre, agonizando, sufriendo y orando a Dios para pedirle que por favor, si es posible, pase este cáliz, pero que no se haga su voluntad. O sea, si es posible para ti, Padre, pasa este cáliz. Y en el mismo instante Jesús reflexiona y observa en su momento de éxtasis, porque está orando al Padre, el desfile completo de la humanidad completa, antes, hoy y después, es decir, de toda la humanidad, el desfile completo de pecadores, mentirosos, homicidas, hipócritas, asesinos, corruptos, abusadores. Nosotros también vamos en ese desfile. Están todos los pecadores del mundo en ese desfile y desfile interminable que Jesús mira con amor, con compasión, como miraba él a las multitudes, y ante eso da el paso y le dice al Padre, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Entonces el primer sentido que tiene ese Cristo crucificado al que queremos eludir es que eso fue hecho por nosotros. Eso bien lo sabemos. Cristo se dejó clavar por nosotros, por amor. La primera experiencia al yo mirar esa cruz dolorosa que pareciera que tenemos que superar porque está sufriendo ese Cristo, eso es un acto de amor. Un acto de amor que no elude el sufrimiento. Eso es un acto de amor. Y eso estamos observando. Entonces la crucifixión es un hecho y es un acto de amor. Es el acto de amor que manifiesta Dios Padre para con la humanidad. Maltrata, humilla y mata al Hijo para que de esa muerte brote la vida. Y aquí se conecta con otra importante verdad que también es un hecho histórico. Cuando a Jesús le atraviesan el costado, emerge sangre y agua. O sea, la vida de la iglesia brota del costado de Cristo. Y aquí yo hago un símil, y que me corrijan los teólogos. ¿De dónde salió la mujer? Bíblicamente hablando. Sale de la costilla del hombre, ¿no? Y luego ellos dos llegan a ser una sola carne. Y fíjate que Jesucristo, para cuando nace la iglesia, esa sangre y agua sale del costado. O sea, Jesucristo y su iglesia están ahí. Sangre y agua. O sea, comienza a brotar la vida,
Con la muerte de Cristo comienza a brotar la vida de la iglesia. Sangre y agua que será derramada para toda la humanidad. Vida y vida en abundancia. Algunos planteamientos actuales sobre la crucifixión hablan, primero, dudas sobre la veracidad histórica. Entonces recién yo te planteo que existen, estos son hechos que nosotros los cristianos creemos. Así fue. Ocurrió una crucifixión, ocurrió tal cual la decimos en el credo, ¿no? Ocurrió tal cual están en los evangelios y tal cual la ha enseñado la iglesia. Por lo tanto, por favor, no nos dejemos llevar por lo que diga el History Channel. Se cuestiona al respecto, lo que se cuestiona al respecto de la crucifixión como hecho es la rapidez con la que Jesús murió, siendo que el crucificado agoniza durante varios días. Es decir, Jesús murió prácticamente el mismo día que, o sea, no prácticamente, Jesús murió en el mismo día que fue crucificado. Y eso es una realidad que supera lo que en aquel momento, o lo que en estricto rigor debería suceder. Es decir, no, Jesucristo no debió haber muerto. Jesús no debió haber muerto ese día. Por lógica debió haber muerto un par de días después. Un par de días después. O sea, 2 días después de la crucifixión debió haber muerto Jesús. Porque, porque era normal que un agonizante crucificado durara esa cantidad de días más o menos, sufriendo hasta morir. Sin embargo, Jesús murió al tiro. Jesús murió de inmediato. O sea, murió no de inmediato, pero en el mismo día, digamos. Entonces, eso pone en duda la realidad de la crucifixión como se cuenta en la Biblia. Primero se trata de hacer acomodaciones bíblicas. Se cree que, y aparece el History Channel diciendo no, que Jesús tiene que haber muerto 2 días después, pero los cristianos, como darle esa simbología de lo que significa el triduo pascual y todo eso. No, Jesús murió de inmediato. Jesús murió, pero, pero racionalmente es algo insólito, digamos. Es un fenómeno que escapa a lo que lógicamente debiera haber pasado. No deja de ser verdad, pero... Entonces aquí lo primero que se recurre, y aquí nos parecemos a los griegos, es el sustento científico. Porque hoy día existe un valor tremendo y una importancia muy excesiva respecto al rigor científico, al rigor racional de las propuestas. Oye, la iglesia predica contra los anticonceptivos, pero todavía existe gente, personas, que apoya la anticoncepción de emergencia porque reconoce en eso una explicación rigurosa, racional y que tiene sentido. O sea, la iglesia, o sea, no se obedece a lo que enseña la iglesia, pero sí se sigue la pauta racional que en ese momento me hizo sentido a mí. ¿No es cierto? Entonces el pensamiento científico o las verdades con rigor científico pululan en una sociedad de la información como la nuestra. Y todo aquello que ha sido enseñado religiosamente es sometido a la duda debido a la constante invasión de información a través de atractivos canales. O sea, me puede llegar en WhatsApp, me puede llegar en Facebook, en las redes sociales. En todos lados existe una gran cantidad de información que uno a veces no alcanza a seleccionar cuál es la información correcta. Y al no saber cuál es la información correcta, uno empieza a quedarse con lo que primero me hizo sentido. Y vamos por la calle y vemos un libro que dice Jesús realmente no murió en la cruz y me llama la atención y compro el libro. Jesús. Entonces, nos parecemos a los griegos. Buscamos la explicación científica del fenómeno de la crucifixión. Y ahí nos vamos alejando de lo que realmente importa. Entonces vuelvo a plantear lo mismo que planteé en un comienzo. Necesitamos armonizar esta realidad de la crucifixión en pos de algo un poquito menos doloroso. Cuando acabamos de reconocer que se trata de un acto de amor, se trata de un acto de amor de Dios a la humanidad. La respuesta libre de Jesucristo que dijo, sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, es un acto de amor. Y a través de ese acto de amor brota la iglesia, sangre y agua del costado. Es decir, a través de esa cruz hoy tengo vida y vida en abundancia. Mi estrés, mi dolor, mis propias agonías
mis propias desesperanzas, mis miedos, hasta mis dudas, están ahí crucificadas en ese momento con Cristo. Entonces mi sugerencia, mi consejo, es que cada vez que mires una cruz, no le quites a Cristo. Deja a Cristo en la cruz. Míralo, contémplalo y recuerda que ese es el máximo acto de amor. No trates de excitar tus sentidos con la fe. Reconoce la fe en ese Cristo crucificado, que es escándalo, que es necedad, el mayor acto de amor. Es la única razón para levantar la cruz ayer, hoy y siempre. A Jesucristo el honor y la gloria por los siglos de los siglos.